Hola a todos, yo me llamo Mara y en este caso estoy realizando la tarea que consiste en la producción audiovisual del comentario de uno de los capítulos de la obra de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. En este caso yo decidí hablarles del capítulo 6, cuyo título es La anomalía y el surgimiento de los descubrimientos científicos. Como bien sabemos, la ciencia normal se nutre de distintos conocimientos que hacen crecer el paradigma, hasta que surge un problema para el cual ese paradigma no puede dar respuesta o no ayuda a dar respuesta. Esto es lo que Kuhn define como anomalía. Entonces, la anomalía es un problema para el cual el paradigma dominante no brinda una respuesta, ¿sí? O no es resuelto por el paradigma dominante. Esta ciencia normal no tiene como finalidad encontrar novedades. Sin embargo, la práctica de la investigación científica inserta dentro de un paradigma está caracterizada por inducir a los cambios paradigmáticos. El punto de partida de estos cambios paradigmáticos son los descubrimientos. Kuhn, en su obra, brinda una definición de descubrimientos y lo relaciona con las anomalías. Paso a citar a Kuhn. El descubrimiento comienza tomando conciencia de la anomalía, es decir, reconociendo que la naturaleza ha violado de algún modo las expectativas inducidas por el paradigma que gobierna la ciencia normal. Prosigue luego con una exploración más o menos amplia del área de la anomalía y se cierra solo cuando la teoría paradigmática se ha ajustado para que lo anómalo se vuelva algo esperado. Entonces, ¿qué es la anomalía? Sabemos que cuando se hacen investigaciones se generan ciertas expectativas. La anomalía lo que hace es corromper estas expectativas, ¿sí? Las expectativas del científico sobre los resultados, porque el investigador no está preparado, ¿sí?, por el paradigma para enfrentar ese resultado. Con esta anomalía empieza el descubrimiento. Sigue un proceso de cambio, de transformación, se ajustan a las categorías conceptuales hasta que deja de verse como algo anómalo o inusual, ¿sí? Es decir, se vuelve algo esperado, ¿sí? Entonces, cuando se vuelve algo esperado, es en este momento en donde se cierra y se concluye con el descubrimiento. En este capítulo, Kuhn lo que hace es, a través de distintos ejemplos, ilustrar las características de los descubrimientos. Uno de esos ejemplos lo hace o lo ilustra a través del descubrimiento del oxígeno, a través de tres científicos distintos en tres espacios temporales distintos, ¿sí? Tenemos a Gill en 1770, a Presley en 1774 y a Lavoisier en 1775. A través de este ejemplo, el autor lo que hace es mostrar que hay un error cuando se piensa quién y cuándo presentó el descubrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el autor lo que dice es que el descubrimiento es algo complejo y no es adecuado fechar y dar prioridad a alguien sobre este descubrimiento. ¿Por qué es complejo? Primero, porque hay que reconocer que hay algo de cambio. Y segundo, porque hay que determinar cuál es ese algo de cambio. Kuhn lo que hace entonces es caracterizar ese algo de cambio y vuelvo a citarlo de la siguiente manera. ¿Qué dice? En mayor o menor medida, los rasgos comunes a los tres ejemplos anteriores, que son ejemplos científicos que tienen que ver con la física y la química, que es el descubrimiento de la botella de Ley, la electricidad, los rayos X y el descubrimiento del oxígeno. ¿Sigo? Los rasgos comunes a los tres ejemplos anteriores son característicos de todos los descubrimientos de los que surgen nuevos tipos de fenómenos. Dichas características incluyen la conciencia previa de la anomalía, el surgimiento gradual y simultáneo del reconocimiento, tanto observacional como conceptual, y el consiguiente cambio de categorías y procedimientos paradigmáticos acompañado frecuentemente por alguna oposición. ¿Sí? Entonces,
Primero se toma conciencia que existe una anomalía, se produce una transición que permite generar el cambio, se generan los cambios en las categorías conceptuales y también esos cambios acarrean cierta oposición del otro lado. Con respecto a la oposición y la resistencia, la ciencia normal, como dije al principio, no va dirigida hacia la novedad, sino más bien tiende a suprimir esta novedad. Es decir, se hace rígida y esto puede ser efectivo para que se produzca el cambio. ¿Por qué? Entre más preciso y más consolidado esté el paradigma, más sensible es al cambio, más sensible es a la anomalía y por lo tanto es más susceptible al cambio. Con respecto a la oposición, cito a Kuhn por última vez y dice: al asegurar que el paradigma no se rinda con demasiada facilidad, la oposición garantiza que los científicos no se distraigan con cualquier cosa y que las anomalías que lleven al cambio de paradigma hayan de penetrar hasta el núcleo del conocimiento existente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la oposición y la resistencia lo que permite es poner el foco en la anomalía, ¿sí? Permite generar esta transformación y posteriormente el cambio de paradigma. Por supuesto, con el científico como agente de cambio. Esto es lo que yo tenía para comentarles con respecto al capítulo 6. Así que gracias y los veo a todos en sus videos.